¿Qué es mejor, trabajar vendiendo campers o alquilándolas? ¿Cómo es tener una empresa que se dedique a esto? Bueno, alquilar campers tiene sus problemas y un trabajo bastante arduo detrás que muchas veces pues no vemos. Por eso hoy he traído a Conce Campers al podcast de Viajando Simple. Nos van a revelar todos los retos que han tenido en una empresa del sector desde hace años. Bienvenidos a Viajando Simple, el podcast donde hablo sobre vivir y viajar en furgoneta. Yo soy Íñigo, autor del libro Cómo vivir y viajar en furgoneta, y en estos episodios comparto mis aprendizajes llevando un estilo de vida algo alternativo. Muchos me decís que alquilé mi Nissan Capstar, ahora que voy a hacer mi nueva y mejorada casa, sobre un pedazo de camión Mercedes, pero no me convence esa idea, porque al final hay dos verdades detrás. Lo primero, que necesito el dinero, que lo que cuesta el Nissan para poder equipar el nuevo camión, que va con muchas cosas muy interesantes, y además que es que yo quiero viajar, no quiero estar en un sitio alquilando mi camión con todos los quebraderos de cabeza que además me daría como un particular, ¿no? Pero bueno, así que la idea es alquilarlo pronto, pero bueno, hoy vamos a hablar con Conce Campers, como he dicho, que bueno, se dedican a alquilar y hacer campers y tienen un montón de información que creo que nos va a parecer muy interesante, así que nada, os dejo con esta charla súper interesante. Pues ahora sí, ya estoy con los dos hermanos, con Julio y con Tate. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien, aquí estamos en un día de curro normal, pero hoy un poquito más especial porque nos has invitado a contarte parte de nuestra historia, que yo creo que primero agradecerte, ¿no? Que nos contaste con nosotros, que estamos encantados, y después pues abiertos a lo que tú nos quieras preguntar para todo el mundo. Sí, nada, tengo un montón de preguntas para haceros, pero si queréis empezar un poco para los que no nos conozcan a vosotros y Conce Camper, un poco quiénes sois. Pues bueno, somos hermanos, por si no, digamos, no nos conocéis. En este caso venimos de mundos muy distintos. En mi caso soy consultora digital, llevo, pues bueno, desde que salí de la carrera dedicándome al mundo digital, no tiene nada que ver con las campes, pero sí que es verdad que en mi hobby o en mi tiempo libre es, digamos, lo que más me gusta hacer, viajar en furgoneta, ¿no? Yo tengo una furgoneta, una camper del año 2019 y todo el tiempo que puedo, pues viajo en ella. Digamos que la parte más ilusionante de este proyecto es que mi propia furgoneta fue el conejillo de India. Yo en su momento hablé con mi hermano, él digamos que empezó a pensar en este proyecto antes que yo y yo le di la libertad bueno, pues haz con mi furgoneta lo que tú tengas en mente, ¿no? Lo que tú quieras. Y bueno, digamos que eso es un poco el inicio del proyecto. Y ya, bueno, mi hermano en este caso sí que os puede contar una parte más interesante porque es un proyecto que nace de su mente, ¿no? Bueno, a ver, nosotros, como te decía mi hermana, somos, digamos, profesionalmente hablando, perfiles muy diferentes, pero personal y espiritualmente muy parecidos. Entonces, todo Sí. esto nace un poco de una experiencia personal que vivo yo hace ya unos cuantos años yéndome a Australia. Me pego allí, para que te hagas una idea, de resumirte los 2 años y medio. Pues uno de los años me cogió el COVID, había confinamiento, tal. Y bueno, yo por supuesto soy enamorado de la costa, de la naturaleza, del sur, de todo esto siempre es algo que me ha dado mucha paz y mucha tranquilidad y aquel año pues me tocó vivir. O sea, no te voy a mentir, me iba ya tal, no me salía bien el curro y me fui a disfrutar de ese sector, de la campe y sobre todo de crear algo nuevo, ¿vale? Porque al final es algo que te atrae, como seguramente le pasa a mucha gente de tu seguidor y tal, pero hasta que no lo vives y realmente no lo sientes, no te atrae esa fuerza, mm, ¿no? Brutal que tiene y la vivencia. Entonces, de mi experiencia nació toda la idea de Concecam, pero el concepto, aunque después le fuimos dando forma entre los dos, pero vino de esa experiencia personal de haberme pegado un año entero en Australia recorriendo la costa con una pica, una Toyota Hilux, que me hice yo con mis manos, la compré absolutamente vacía y le monté atrás una caja camperizada, pero absolutamente artesanal, con maderas, hierros, comprando metales, buscando tiendas, soldando. Una experiencia propia desde el inicio hasta el final y después del disfrute de haberte hecho algo con tus propias manos que obviamente era más vital. Yo de profesión soy arquitecto, entonces pues tampoco
me venía tan complicado y me gusta Sí. mucho el tema de trabajar con mis manos y hacerme mis cosas. Y entonces, pues claro, todo se unió y fue una experiencia brutal y que después no quise que se quedara solo en un recuerdo, en una experiencia, en una vivencia, sino quería materializarlo en algo más relacionado, ya no tanto con un negocio por aquello de ganar dinero, por aquello, sino como más una pasión, una cosa que realmente nos despertaba muchas ganas de hacer, de crear y de desarrollar. Y de ahí nace Conce Camper. Y después, pues, entre los dos le damos la forma para aterrizar aquello en España. Pues claro, te imagínate allí en Australia, eh, entre comillas, bueno, pues cualquier cosa vale, porque no hay ITVs, no hay restricciones, no hay una serie de cuestiones que sí tenemos en España. Entonces, claro, allí la mente, o sea, hay unos productos brutales, hay un desarrollo de este sector increíble y hay gente que literalmente lleva años viviendo en sus vehículos dándole vueltas a la isla. Pero hablo de gente que conocí que Sí. llevaba 5, holandeses que llevaban 12, camiones, 3.500 kilos, de todo tipo de vehículos. O sea, ahí iban hasta bicicletas camperizadas. Era una Sí. auténtica pasada. Entonces, Qué bueno. lo que fue arrastrar aquello para aterrizarlo en España. Y al final, pues lo que tenía más sentido era la camperización de furgones, ¿no? Sí. El pasar de un furgón a una vivienda y en el formato camper, porque no nos gusta mucho pues, el salvajismo, la fluir en los caminos, entrar, salir. Por ejemplo, cuando tenemos vehículos más grandes, pues nos provocaba un poquito más de tal ese hecho y quisimos camperizar vehículos, pues eso, furgones. Entonces, ahí empezamos Ya. a desarrollarlo todo. Qué bueno. Y me encanta que empezases además tú concretamente en Australia, porque me doy cuenta que, bueno, yo fui igual, yo viví 2 años en Australia y empecé en el mundo camper porque era Ya. lo que hacían los australianos en sus vacaciones, ¿no? Y me doy cuenta que hay mucha gente que ha empezado así que me encanta escuchar esto. Y lo que quiero saber es cómo fue, porque efectivamente en Australia, pues es todo, me da la sensación mucho más fácil, ¿no? Y cómo fue aterrizar toda esta idea en España y qué es lo que hacíais al principio y cómo ha ido evolucionando con C-Camper, porque creo que no hacéis lo mismo ahora que cuando empezasteis, ¿no? Claro, claro. O sea, al final, como decía mi hermana, y que lo he vuelto un poco ya también ahora, desde que nosotros sacamos el primer producto, o sea, el primer aterrizaje, tengo que decir que fue bastante complicado. O sea, a ver, al final no es lo mismo, como te decía antes, ¿no? Oye, pues yo en Australia, lo mío era una cover, que era de PVC, que yo tenía mi capsulita cubierta. Pues lógicamente eso aquí es inviable. Un vehículo que tiene que pasar ITV, revisiones y demás. Entonces, todos esos elementos que hay que tener para cumplir normativas y demás, fue un poquito bastante duro en el sentido de mucho prueba y error y demás. Después también nosotros fuimos profesionalizando. Al final, nosotros teníamos una empresa creada de un nombre que subcontrataba la gran mayoría o todos los trabajos a efectos de que nos campericen las furgonetas, una empresa externa, ¿vale? Nosotros con nuestros diseños y nuestras condiciones y hicimos 2, 3 unidades y no salió nada bien, porque al final pues tampoco la gente sabe camperizar, es un sector que, como tú bien sabes, es muy complejo, que tiene mucho detalle, que tiene mucha instalación, entonces aquello no salió bien y fuimos evolucionando, pues ya creando nuestra propia nave, creando nuestra propia línea de producción, trabajando en casa, que tenemos nuestros camperizadores varios realizando unidades con nuestros propios diseños, con nuestra nave, en fin, ya fuimos evolucionando digamos, a algo más con la trazabilidad completa desde diseño, ejecución, y ahora como bien sabes que estamos en la parte de la comercialización, porque empezamos Sí, con el puro alquiler y ahora nos estamos dando cuenta que la gente que le encanta el sector y demás, y hay una buena demanda, estamos materializándolo más en venta que en alquiler, aunque lo seguimos manteniendo. Entonces, el proceso de evolución de todo esto pues ha sido desde subcontratar, porrazo, levantarse, hasta que decir, no, es que al final para un producto de calidad, para un producto premium, un producto bien hecho, un producto que nos guste con nuestro propio estilo, esto hay que hacerlo en casa. Hay que hacerlo en casa y hay que tener todos los medios
integrados para poder realizarlo. Ya. ¿Sabes? Y cómo, o sea, ¿qué diríais un poco al final, yendo un poco más al alquiler de vehículos, que es algo que a mucha gente le interesa, porque mucha gente dice, oye, yo también podría alquilar mi propia furgoneta, ¿no? Sin ser una empresa, pero hay mucha gente que tiene muchos miedos. Entonces, me gustaría saber qué creéis que es lo bueno y qué es lo malo de dedicarse a alquilar furgonetas camper. A ver, yo creo que en este caso lo bueno, me gusta empezar por lo bueno, em, es la parte más romántica, es la experiencia o los sentimientos que despiertan en los clientes, ¿no? Digamos que el alquiler en mayor parte son personas que se quieren acercar a este mundo, que quieren empezar a probar y en el 99% de los casos, una vez terminan su experiencia, pues les encanta y quieren repetir, ¿vale? Pero lógicamente esto no es siempre tan bonito, ¿no? Al final, pues gestionar una flota, siéndote muy sincera, tiene muy poco de van life, ¿vale? Al final, el 80% del tiempo es pura gestión, desde, digamos, desde atención al cliente, al mantenimiento de las campes y bueno, pues a estar pendiente de ofrecer una buena experiencia, porque al final nosotros en lo que más nos esforzamos es en ofrecer una experiencia premium y es algo que los clientes valoran mucho, ¿no? Pero al final también te encuentras con imprevistos, te encuentras con daños que se hacen a las campers y no están nada, digamos, bueno, que son imprevistos que obviamente tú no puedes controlar, pero gracias a que nosotros tenemos nuestro taller propio, pues sí que podemos avanzar en ese sentido más rápido, ¿no? Y luego está el tema de los seguros. Al final, a día de hoy, las flotas de alquiler tienen seguros caros. Lógicamente, en este sentido, por supuesto, recomiendo contratarlo porque pues te puede pasar de todo, pero es verdad que todos los elementos de camperización, cualquier persona que entienda sabe que tiene mucho peluseo. Entonces, cualquier daño que se hace a la camperización, por lo general eso no está cubierto. Mucha gente también, cuando los hace, no entiende, porque en la mayoría de los casos no los entiende y no los quiere arreglar. O sea que al final te encuentras con situaciones que no son muy bonitas. Pero bueno, esto es una balanza, ¿no? También tiene que haber un equilibrio y al final, pues, con actitud y con ganas de querer hacer las cosas bien, se puede sacar el negocio adelante, ¿no? Qué guay. Al final también entiendo que es normal que la gente un poco estropee las furgonetas, ¿no? Es algo Bien. que no están acostumbrados a utilizar en la mayoría de los casos, que son vehículos mucho más grandes, que no estás acostumbrado a circular con vehículos así, pero bueno. Pero tengo curiosidad, ¿qué es lo que la gente más se estropea? ¿Es parte un poco del chasis, de la carrocería o son cosas más del día a día de la camperización? Pues mira, sí que es verdad que nosotros, por suerte, nuestros clientes no suelen ser, no tienen una alta siniestralidad, ¿no? Por así decirlo. En el 60-70% de los casos son personas cuidadosas, o sea, se dan cuenta, porque también nosotros en el proceso de entrega le hacemos muy conscientes del tipo de producto que están alquilando, o sea, que tiene un valor alto, económicamente hablando, perdón, que es también delicado, es decir, no puedes utilizar una furgoneta como si estuvieras en tu casa, desde el grifo hasta la cocina. Entonces, bueno, no te podría decir, oye, pues qué es lo que más rompen, porque en este caso no sabría decirte, pero sí que creo que es súper importante y es clave que a la gente le quede muy claro cómo funciona. Porque si una persona, si un cliente digamos, conoce, pues se va mucho más tranquilo, ¿no? Entonces ahí es donde considero que hay que hacer un buen esfuerzo, ya sea con vídeo, ya sea con audio, ya sea físicamente, pero que la gente, si se le queda claro cómo funciona, por lo general no suele dar problemas. Además, que nosotros tenemos un canal de comunicación 24/7 y que siempre decimos, mira, antes de probar o ponerte a aventurar a ver cómo funciona algo, por favor pregunta, ¿sabes? Genial. Y la verdad es que lo suelen, la mayoría de las personas lo suelen. Sí, nosotros al final lo que también ponemos son sistemas camper muy testados, que están muy desarrollados en el mercado,
con marcas top, premium, que al final, bueno, pues te aseguras que la durabilidad del elemento es la adecuada, que los sistemas tanto eléctricos como de fontanería o similares son sistemas ya muy testados. Entonces, al final, la gran mayoría a lo mejor de temas yo diría que se va más chape pintura, Sí. ¿sabes? A un clásico de cualquier... Lo normal, ¿no? No cogí un furgón de esto en mi vida, pues claro, pues Sí, tú que tienes vehículos grandes, tú sabes que cuando en un vehículo grande se gira, hay que mirar a dos sitios, adelante y al espejo, sí, sí. porque cuando te Tal estás cual. cerrando no sabes lo que está haciendo tu culo. Pues viene más por ahí, ¿sabes? Más que Ah, los elementos de camperización que sí están pensados para que sean duros y con durabilidad. ya. Y bueno, vosotros al final también os dedicáis a la venta de campers. No sé si os ha pasado de alguien que os haya alquilado una furgoneta, por ejemplo, y al salir diga, oye, es que os la quiero comprar o quiero comprar una igual. Y también os quiero preguntar una opinión así sincera, ¿no? Porque hay mucha gente que directamente le encanta el mundo camper sin haberlo probado y dice, me voy a comprar una camper. Pero yo soy de los que dice, oye, igual mejor primero alquílate porque igual no te gusta tanto como tienes en tu cabeza. Has visto todo ese también postureo, ¿no? Que hay muchas veces en redes sociales. Te parece muy bonito, pero no lo has probado. Entonces, ¿para quién diríais que es mejor alquilar que comprar o viceversa antes de lo? Vale, sí que respondiendo a la primera parte, no hemos tenido el paso de que una persona que o sea, directamente no, pero sí que es verdad que tenemos muchos clientes que lo sopesan y lo valoran. Pero como bien dices, y pidiéndonos una opinión sincera, pensamos como tú en el sentido de que creemos que es un producto que el cliente debe Sí. probar. ¿Por qué? Porque al final tú probando te das cuenta de las necesidades que tienes, que, bueno, si es algo realmente para ti, porque como bien dice, al final no, todos sois muy bonitos en las redes, los atardeceres, los amaneceres, y genial todo, pero que esto no es un estilo de vida cómodo, ¿no? Entonces yo creo que no está hecho para todo el mundo, ni mucho menos. Y por eso también pues, es importante el alquilar y varias veces, no solo una vez, y distintos tipos de furgonetas, Sí, porque ahí te das también cuenta de los tamaños, si es para ti, si es lo que necesitas. Bueno, en fin, que yo creo que Vamos, de si de hecho, verdad se quiere alguien plantear comprar una camper, es fundamental que primero alquile. de hecho, en base a lo que tú nos preguntas, nosotros, comercialmente hablando, hacemos alquileres con opción a compra. vale. Y te llevas un mes la furgo, la usas de prueba, usas de tal, oye, ¿qué tal encajado? ¿Cuánto vale el alquiler? Tanto, pues tanto menos el precio de venta, te la llevo. O sea, que para potenciar también esa parte, como tú bien dices, estamos de acuerdo contigo en que hay que probarlo. Hay que probarlo porque lo tienes que sentir en tus carnes y realmente levantarte en un lugar y tener el baño que tiene, tener el almacenaje limitado que tiene. Al final, no sé, yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Me dice bueno, pero ¿qué hago? ¿Me voy a un hotel o te cojo la camper? Y digo, tío, te estás planteando mal la pregunta. O sea, no son elementos lineales que tú me puedas comparar. O sea, esto es una casa con ruedas, que tendrán ganas de dormir, te para y te acuesta, que quiere un café, te para esto, que te apetece ir al baño, va, que te apetecen otras cosas a los que le quieran apetecer, te para y lo hace. En fin, que esto no es una cosa que tú puedas comparar a un edificio o un inmueble que está fijo en un lugar. O sea, por eso digo que al final, como tú dices, hay que probarlo. Hay que probarlo porque todo el Sí, mundo ha ido a un hotel, todo el mundo ha ido a un hotel, todo el mundo ha ido a un Airbnb, todo el mundo a esto, pero no todo el mundo se ha montado en una campo. sí, sí, ¿Sabes? sí, tal cual. Y desde el punto de vista un poco del negocio, os quiero preguntar a ver qué sorpresas os habéis encontrado y también cómo es el gestionar un negocio que entiendo que en verano tenéis un pico de trabajo muy fuerte de alquileres, en cambio en invierno pues se calmará un montón, ¿no? ¿Cómo es Sí. gestionar un negocio de este estilo? Pues mira, hombre, es un negocio muy exigente, muy exigente. Porque al final, como bien dice, aquí hay una temporalidad, es decir, de 12 meses que tiene el año, pues quizá te diría que son 3 los que van a hacer que vivas durante 12. Y es muy exigente porque al final tú tienes que tener bueno,
una cabeza pensando o preparada para todo lo que te pueda pasar, ¿no? Desde, pues eso, un accidente que pueda tener un cliente con la camper, a un mantenimiento que le tengas que hacer, en fin, a ciertos bachos que vas a tener que afrontar cuando a lo mejor tu ingreso es cero, o sea, es un negocio exigente y nosotros, pues en este caso, lo sabemos. De hecho, para nosotros el alquiler, en el momento en que lo pensamos, es una puerta a la compra, precisamente por lo que hablábamos anteriormente, porque al final creemos que el cliente tiene que probar el producto para de verdad convencerse si es lo que necesita o lo que quiere, porque aquí no se trata de venderte el producto porque sí, sino que yo quiero que lo prueben, ¿no? Yo quiero que veas si es realmente lo que te gusta y bueno, nos hemos ido dando cuenta de que es un diseño que cada vez que la gente lo ve físicamente y lo prueba, pues gusta y mucho. Y de hecho, de los primeros diseños que hablaba mi hermana antes, me acuerdo perfectamente cuando lo subimos, que se viralizó llegando a casi 2 millones de visualizaciones. Un vídeo muy normal, con muy poquitos seguidores en aquel momento. O sea, que te das cuenta de, oye, pues quizás los diseños y el estilo que tenemos gusta, ¿no? Entonces, bueno, un poco por no desviarme del tema, creo que este negocio engancha porque, bueno, porque al final estás vendiendo ocio y disfrute, ¿no? Y eso, pues al final es lo que te llena y es lo que te lleva, y es lo que te tienes que llevar a tu casa todos los días. Y bueno, intentar, pues eso, tener la mente, digamos, preparada para cualquier tipo de situación. Ya, qué guay. Mm, Y también mucha gente al final ha pasado por vuestras campers, ¿no? De alquiler. Quiero saber también si habéis aprendido mucho a la hora de hacer un poco las siguientes campers, porque al final entiendo que vais renovando un poco todo lo que vais haciendo, pero si va en función de lo que os piden los clientes, que alquilan y dicen, "Joder, me encanta, estaría guay que además añadáis esto o esto que tiene me sobra". mm. ¿Funcionáis un poco así? ¿Vais en función de lo que os piden los clientes? Nosotros sí, hay cuestiones que sí atendemos porque al final creemos en la funcionalidad de algo que nos está trasladando alguien que lo ha vivido y que ha estado y que pues cosas, pues no sé, por ponerte un ejemplo tonto, ¿no? Pues oye, el tema de las perchas, el tema del almacenaje de tal o el tema de cocina, cajón, tal. Ese tipo de cosas, obviamente, nos sirve mucho los feedback de los clientes que aunque nosotros las tenemos testadas, porque yo prácticamente las uso todo el rato, porque son gente con otro enfoque y seguramente haya mucha más gente con ese enfoque. Entonces, aprendemos de ello y vamos evolucionando en unas cuestiones. Sí es verdad que en la parte de instalaciones y en la parte del core, no, porque tenemos súper comprobado y súper testado la calefacción estacionaria que funciona. El, ¿sabes? Lo que es el boy que realmente calienta en tiempo récord. En fin, el store que da menos problemas y sí funciona. Esas cuestiones, pues además tampoco los clientes no suelen meterse en temas del cobre de la furgo porque como tú sabes algo primero que no se ve y después tampoco mucha gente entiende. Pero a lo que es nivel de distribución, nivel de almacenaje, nivel tal, claro, vamos absorbiendo lo que nos cuentan y vamos evolucionando, sí, sí, sí. Sí, sobre todo porque digo, al final para nosotros la camper, entendemos que no solo hay una vida exterior, sino que también es interior. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, los diseños de las camper están muy pensados para que tanto fuera como dentro, más bien, estés cómodo. O sea, no te moleste una puerta, ni un cajón, ni tengas que hacer malabares para pasar por el pasillo. O sea, que al final nosotros, todos los elementos de camper que tenemos, que digamos que hemos pensado en su momento, o el diseño, por así decirlo, están pensados para que te sientas como en tu casa, ¿no? Y sinceramente, si hemos hecho cambios y demás, han sido de elementos, bueno, eso, como decía mi hermano, ¿no? Mejoras en cuanto a almacenamiento y demás, o incluso, pues, determinados accesorios que te das cuenta de, oye, que con el paso del tiempo no tienen la durabilidad que deben, ¿no? Entonces, en ese sentido las vamos mejorando y tenemos muy testeado pues las marcas, los productos, qué es lo que realmente dura y bueno, al final este aprendizaje solo y exclusivamente te lo da alquiler. No. Bueno, al final
vosotros tenéis unas furgos que están chulísimas. O sea, que también entiendo que os haya funcionado también las redes sociales, que por cierto os recomiendo a todo el mundo que os sigan en Concecamper, en Instagram, por ejemplo, tenéis unos vídeos que son una pasada. La verdad es que porque lo tenéis fácil, ¿no? Entre comillas, porque el material que tenéis, las furgos, están chulísimas, entonces entiendo perfectamente que a la gente le gusta y quieran alquilar. Y seguro que al final lidiáis también con mucha gente, lo que hablamos, que es la primera vez que alquila, ¿no? Me gustaría saber, que alquila o que viajan a camper, me gustaría saber qué consejos dais a los primerizos o incluso a gente que ya lleva viajando en camper un tiempo, pero sí que qué pequeñas partes creéis que hay gente que está haciendo mal. Pues yo creo que hay, bueno, como bien decías en el inicio de la entrevista, hay una moda, esto es una ola, ¿no? Todo el mundo se quiere subir a ella y todo el mundo quiere surfear, pero la técnica es muy importante. Por haber visto 3 vídeos de YouTube y 4 fotos de Instagram, no te haces un experto, ¿no? Creo que la experiencia es un grado. Creo que es importante saber consultar las fuentes de información, ¿no? Tener sobre todo, pues bueno, mucho ojo, ¿no? Porque también se oye y se ve de todo tipo de personas bueno, que tenían digamos, una operación cerrada y demás, y de repente, pues no era lo que habían cerrado, no era lo que querían. Entonces, es súper importante el estar bien informados y testear bien las cosas, ¿no? Y hacer las cosas con sentido común, básicamente, que yo creo que al final hay que aplicarlo todo en la vida, pero sobre todo a este tipo de vehículos que es una moda y que todo el mundo se quiere entender y saber, pero no todo el mundo entiende y sabe. Y Sí, al visto. final, bueno, consejo como tal, cada uno sabe lo que le gusta y lo que no le gusta, pero si hay algo, digamos, general, que todo el mundo podría, digamos, tomarlo como un consejo, por así decirlo, es ser esencial. O sea, vea lo mínimo. O sea, al final, por el tema de, o sea, vuelvo con este ejemplo antes, esto no es un hotel, o sea, no te vengas con un maletón, con 4 modelitos, no sé cuándo, no sé qué, o sea, live essential, ¿no? Al final es vete horizontal, vete a disfrutar, piensa en la experiencia y improvisa. Hay gente que le cuesta mucho eso porque son muy organizados y todo tiene que estar muy basamentado y tal, pero creo que también es uno de los handicaps, o sea, al revés, contrario, uno de los ganchos que tiene este mundo, que es que tú realmente el viaje empieza cuando te montas en la furgo. O sea, ahí te puede pasar ya de todo, o sea, desde el principio ya vas con la experiencia, ¿no? Y al final, pues, tenías un plan, tenías una ruta y lo cambias al momento porque el clima no te acompaña o porque te ha gustado una foto de una playa, de no sé qué. Pero tú tienes que ir ligero. El consejo es ir con lo mínimo y después, pues, dispuesto a vivir la experiencia porque ya te digo que todo lo que lleves de más y todo eso lo vas a ser una carga. O sea, olvídate del paletón, olvídate del montón de ropa y cosas, porque es que no las vas a usar al final, ¿sabes? Mm. Sí, tal cual, ¿no? Al final, bueno, has mencionado una cosa que es viajar simple, ¿no? Que al final es el nombre un poco de este podcast, que también me doy cuenta que estamos un poco perdiendo esa esencia, ¿no? Bueno, yo mismo el primero, que al final viajaba en una monovolumen en Australia o en una mini camper en Australia, luego ya fui mejorando un poquito, pero ahora el nuevo vehículo que me estoy planteando ya, pues estoy pensando tener suelo radiante, estoy pensando tener muchas cosas que son Ya, una locura, ¿no? Que no tiene nada que ver con viajar simple. Quiero preguntaros ya. a vosotros de forma personal, para Mm. vosotros, ¿qué es viajar simple? Porque tenéis unas Pues furgonetas que no son simples, están súper bien equipadas, pero ¿qué es la esencia? ahí es donde está el kit de esta cuestión. Yo te cuento, o sea, Australia lo hice con 26, 27 años, pero yo desde que tengo carnet, Portugal lo tengo a 3 horas y media. La costa portuguesa me la conozco muy bien porque he surfeado muchísimo allí. Y yo, para mí lo simple era un viernes salir de la universidad o del tal a las 3, 3 y media, irme a casa, coger 4 armarios que tenía preparados, montarlo, el camping gas del Camino del Rocío, cogerlo, la bombona de gas, ponerle un depósito de agua con 4 agujeros y en cuestión de 4 horas y media, 5, en una camper. Me piraba, iba el fin de semana, volvía, se lo desmontaba todo y a la semana siguiente igual. O sea, al final, la simpleza no es tanto los elementos que lleva el vehículo o
el nivel de preparación del mismo, sino como tú te lo tomes. Es decir, al final, para mí eso era lo esencial para coger, irme a surfear y tener un colchón donde tirarme y dormirme, pero nosotros somos conscientes que nuestro producto lo toca mucha gente que nunca se ha montado en él, y para ellos lo esencial va a ser algo fácil, algo dinámico, algo que sea como el propio grifo de tu casa que abre, como la hornilla de casa que la enciendes y sale fuego. Al final, nosotros, en el sector en que nos movemos y el negocio que tenemos que intentar que esa simpleza de la que estamos hablando parta de una base que ya es algo complejo si lo miras punto a punto para llegar a ella, pero que es necesaria para que nuestros clientes se sientan a gusto y cómodos al llevar una camper, porque se asemeja mucho a su casa, por así decirlo. ¿Sabes? Al final, ese es un poquito el nivel de simpleza. No. Y bueno, quería que me contéis también un poco sobre las furgonetas que vendéis, porque como he dicho, pues tienen de todo, ¿no? Pero si queréis detallarnos un poquito qué tipo de vehículos vendéis vosotros en Conce Camper y por qué están hechos como están. Pues mira, nosotros principalmente utilizamos furgonetas L2H2 o L3H2, ¿vale? Consideramos que son los tamaños ideales para camperizar, ¿vale? Al final, nuestro público objetivo suelen ser parejas o personas que les gusta viajar solas, o incluso familias de 3 a 4 personas, ¿vale? Principalmente los materiales que utilizamos son materiales que inspiren, digamos, mm, un sentimiento acogedor, ¿no? O sea, que cuando tú entres en la camper, pues no te dé esa sensación de frío o algo incómodo, ¿no? Como hablaba anteriormente, sino que te sientas a gusto, te sientas en casa, que tenga el equipamiento completo, porque consideramos que al final nuestras campers no están hechas solo para pasar un fin de semana, ¿vale? Están hechas para pasar largas temporadas. Y bueno, en este sentido que hemos querido centrar el tiro en aquello que veíamos que faltaba en el mercado, ¿no? Veíamos marcas sin personalidades, por así decirlo, o marcas muy industrializadas o que no pensaban tanto en las horas que iba a pasar una persona dentro del vehículo. Entonces nosotros, teniendo esas premisas, pues bueno, en este caso mi hermano, creamos los diseños, ¿no? Teniendo en cuenta qué es lo que faltaba en el mercado o qué es lo que nosotros creemos que hacía falta y el cliente demandaba, ¿no? O sea, bueno, que mi hermano puede hablar de materiales y demás, siendo arquitecto entiende mucho mejor que yo. Sí. Pero bueno, analizando el mercado a nivel digital y sobre todo un poco, pues bueno, ya no solo marcas, ¿no? Sino un poco lo que ves y lo que escuchas, te das cuenta de que, oye, pues quizá aquí hay un huequito en el mercado, nosotros lo podemos cubrir. Todo al final lo que nosotros promovemos, ¿vale? Que el confort y la calidez, el estar bien en un espacio, no es tanto que también por una buena distribución o un buen espacio conseguido, ¿no? Sino porque los materiales, por ejemplo, yo ahora que tengo tu camper, o sea, tu camión de fondo, pues cumple esa característica. Al final tú te estás rodeando un material cálido, en la madera vista, te estás haciendo bueno, pues crear una sensación de calidez que al final es lo que busca cada uno de un hogar, ¿no? Oye, pues decir, pues para nosotros, para que tú te hagas una idea, todo lo que habíamos visto de camper eran imagen ambulancia, estoy entrando en una oficina o me están sacando de un quirófano. Entonces, yo te decía, coño, esta no puede ser, o sea, no puede ser que tú vayas de camper y tal y no estés sintiéndola como tu pequeño hogar, aunque sea para un fitness, da igual, pero te tiene que arropar, tiene que tener cabida, entonces por eso utilizamos solo materiales naturales, maderas naturales, utilizamos mucho el roble macizo, utilizamos, bueno, encimeras, en detalle, utilizamos por supuesto productos como el HPL, resistentes y demás, pero no nos vamos a lo industrializado, huimos de las típicas formicas sota caballo rey con 3 tonalidades de imitación a la madera. No nos gusta ese estilo de diseño, porque al final lo que nosotros dijimos es vamos a crear una casita nórdica con ruedas, que todo el mundo se sienta a gusto dentro de ella y la disfrute con calidez, ¿no? Mm.
Sí, no, tiene un estilo nórdico que creo que a todo el mundo les Sí, encanta, así que, bueno, en el artículo que acompaña este episodio, que lo tendréis en el enlace de iVoox, de Spotify, de YouTube, donde lo estéis escuchando, tendréis Ujú. enlaces a su web para que veáis las furgonetas que venden. También podéis echar un vistazo a sus redes sociales, porque es que de verdad que son unas furgos muy, muy chulas y que se ve que están muy bien pensadas de, bueno, dos hermanos que al final pues han viajado mucho en camper, ¿no? Y creo que seguís viajando. Y de forma personal, para acabar, me gustaría preguntaros un poco qué cosas os hacen ilusión relacionado un poco con este mundillo, con el negocio, con el mundo de las furgonetas camper, con los viajes. Bueno, yo creo que en este caso que nos hace ilusión, pues que Confecamper siga creciendo, ¿no? Que siga avanzando, que lleguemos a más personas, que nos den la oportunidad de conocernos hasta llegar a ser una marca consolidada. No lo hemos dicho anteriormente, pero nosotros pertenecemos a un grupo de automoción, por decir, pertenecemos al grupo Concesur, que tiene más de 50 años de historia, es decir, que cuando nosotros nos metemos en este mundo, no vamos como pollo sin cabeza, ¿no? Tenemos un equipo muy consolidado detrás, gente muy profesional que nos ayuda y nos apoya, porque creemos que es importante, porque si no, por supuesto, no nos hubiéramos metido en este loco mundo. Y por ofrecer unas garantías que nos parecen esenciales, ¿no? Que al final, pues pertenecemos a un grupo serio, pertenecemos a un grupo que yo creo que sin ellos pues no seríamos lo que somos a día de hoy, ¿no? Entonces, a mí me haría ilusión que este proyecto siga adelante, que bueno, pues eso, que conozcamos a más clientes y bueno, y que por supuesto pues todo el que nos quiera conocer y todo el que quiera visitarnos, estamos en Sevilla. Y por supuesto, pues también de manera digital, de todas las maneras, ¿no? Perfiles en redes sociales y páginas web. Os diría que casi todos nuestros clientes son digitales, o sea, tenemos un 99% de las furgonetas se venden online. Así que nada, y también os digo que vamos a determinadas ferias, o sea que preguntarnos porque encantado de querer escucharos. Sí, Qué al bueno. final Mm. tú me preguntas qué nos haría ilusión, ¿no? Sí. Pues, a ver, por supuesto nos haría mucha ilusión que este sea un proyecto de futuro, que sigamos con el crecimiento que llevamos, que lleguemos a más gente, que más gente pueda vivir la experiencia y que todos al final prueben bueno, con sus propias experiencias todo lo que estamos contando y que vean que es la realidad y que no nos inventamos nada y después nos gustaría pues que el sector camper siguiera un buen camino, un camino regulado, con orden y que para todos hubiera parte de esta bonita experiencia para que todo el mundo pueda vivirla, ¿no? Y disfrutar de ella. Qué bueno, sí, sí. Pues nada, espero que así sea, que se cumpla todo y nada, pues nos vemos en Sevilla, que además tenéis la suerte de estar en un sitio donde hemos hablado previamente, pero me parece un sitio espectacular por la localización, ¿no? Aparte de ser una ciudad y una provincia increíble, Sevilla, pues tenéis tantos sitios alucinantes tan cerca, que has hablado de Portugal, pero bueno, tienes Cádiz, tienes Málaga, tienes un montón de Sí, sitios sí. por los que es espectacular viajar en furgoneta, así Ah, que recomendar a todo el mundo que pruebe una de las furgonetas de Conce Camper y que os sigan en redes sociales. Claro que sí, claro que sí. Aquí os esperamos con mucho cariño, Guido. Muchísimas gracias por tu entrevista y tu tiempo. Y para todos tus oyentes y seguidores, pues aquí está Conce Camper en Sevilla para lo que queráis. Y os animo a que vengáis a probarlas de verdad, porque os va a flipar. sí. Exacto, estoy seguro que sí. Muchísimas gracias, pareja. Nos vemos en un futuro por Andalucía o por donde sea. Avísenos con el Nada, Un abrazo fuerte, chao. ahora. Chao, chao.